Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va esta cosa de el encierro? Dijo un funcionario recién para las familias que sobrevivan, pero él explicaba que no era para quienes fueran a tener un desenlace fatal, sino sobrevivir en el sentido de que no se ahorquen ahí en la casa uno tras otros, etcétera, tratando de hacer una broma. Y yo les pregunto cómo les ha ido, cómo se sienten, ánimo, ya falta poquito, nada más aquí hasta octubre. Esperamos que el confinamiento pase en algunas semanas, pero hay que cuidarse, sobre todo la población vulnerable, hay que cuidarse y tomar en serio todas las medidas de precaución. Bueno, me da mucho gusto saludarles a todos en la actividad más placentera para mi quehacer y mi formación. Así que gracias a Dios que nos da permiso de esto y le pido su patrocinio para que lo que tuve alguna vez en la cabecita todavía funcione y pueda compartirlo con ustedes. Y gracias a ustedes que tienen este quehacer, que no muchos buscan, les voy a confesar. Y lamentablemente dentro del gremio pastoral, no tantos, no solo no buscan, sino que ni siquiera saben que esto existe. Así que es un privilegio y una oportunidad que podamos tener juntos todo este quehacer. Y gracias, Nelly, como siempre, mi niña querida que está atrás de cámaras haciendo posible todo esto. Bueno, varias cosas para empezar esta ponencia de hoy. Primero, muchachos, se me alborotaron algunos con la cuestión de las tareas. Y está bien que me gusta que investigan y que le rascan por aquí y por allá, y sobre todo el famoso Google, ¿no? Que ahora es la enciclopedia universal para tener acceso a la información. Pero cuidado, miren, cuando yo les mande a leer a alguien, a investigar sobre algún escrito, entonces sí, mientras no, vamos a bastar con lo que yo mande en el video y de ahí nos nutrimos para hacer la tarea, ¿sí? Hay este enorme riesgo, muchachos, miren, y le llamo enorme riesgo porque si algunos de sus parientes hubieran visto lo que estaban investigando y las tareas que estaban haciendo, pues yo creo que se infartan. Algunos se fueron con esto de buscarlo, el término desmitologización, y encontraron a Rudolf Bultmann, ¿verdad? A un neoliberal. Y a algunos les dije, mira, abusado, porque es como comer un pescado, tienes que quitarle la cabeza, la cola, eh, las escamas, las espinas, cuidado, hay que sacarle la carnita, ¿no? Entonces, es muy peligroso acceder a información sin tener los contextos, ni las bases, ni los fundamentos, ¿no? Me fueron con un animal neoliberal. Ahora, en teología decimos que hubo tres grandes Bs a mediados del siglo pasado, ¿no? Bullmann, Brunner y Carlos Barth. B de burro y la B de valle, que es V, algunos yo le digo B chica, pues esa sería la cuarta, ¿no? Bueno, el caso es que hay que distinguir, y esto es un mapeo, pero ustedes no lo tienen, muchachos, y voy a irlo proporcionando lo más relevante, poquito a poquito, porque hay un mapeo en el trazo de ideología, de pensamiento, y es muy disperso. Es como si aventásemos una piedrita frágil a una pared y se desprenden partículas. Así se desprenden los pensadores y los pensamientos. Entonces, usar a Bullmann para ver la cuestión de la desmitologizada, caray, ese señor se quedó en la filosofía existencialista. Y el asunto del teólogo neortodoxo es que agarra la filosofía existencialista como trampolín, nada más, y ya después construye su quehacer teológico. Pero estos cuates, les voy a dar el ejemplo de otro que no les he mencionado, Paul Tillich. Paul Tillich, para que tengan una idea de dónde se andaban metiendo, dice, el problema de la creación no es si Dios creó el mundo, porque el mundo ha creado a Dios.
Nomás imagínense dónde andaban. Ahora les voy a decir, ya con una hermenéutica y trasfondos históricos, podríamos darle la razón porque el hombre al final está construyendo una idea de Dios. No que invente al Dios de la Biblia, pero sí inventa una interpretación del Dios de la Biblia. Entonces diríamos, Paul Tillich hasta cierto punto tiene razón, pero con los contextos. Si no, me agarro la frase y olvídense. Bullman tiene problemas con encarnación, tiene problemas con resurrección, tiene problemas con inspiración. Entonces, muchachos, diría el filósofo Manuel Elocadio Valdés, no, 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 no. Miren, hasta me parezco, ¿eh? Nada más me faltan las greñas acá. Cuidado con buscar y indagar y quererme hacer una tarea muy acá. Vamos con pies de plomo y cuando les diga investiguen acá, métanse acá, lean acá, pues háganlo. Ahora miren, las niñas Carrillo, Nelly y Nati, he mandado sus diagramas, sus respuestas a las preguntas, a las tareas en el chat de WhatsApp. Ellas tienen una ventaja porque ya tenían una instrucción previa a todo esto. Entonces, como que agarran más fácil el patín, diríamos. El resto, y lo pongo de ejemplo para que se ilustre por dónde más o menos tenemos que andar yendo. ¿Sale? Ahora fíjense, he tenido otro problema, aunque Turito me instruyó cómo meterme a la compu para la aplicación Edmodo, pues resulta que me es mejor manejarla por el celular, aunque mi celular ahorita me está dando algunos problemillas y bueno, es cuestión aparte, pero no puedo abrir algunos archivos, sobre todo los que vienen en un cuadrito con W. Alguien me dijo, creo Miguel Junior es en Word, no sé, y la verdad que le pico y dice descargando archivo, suena la musiquita, la campana y ¡pum! No aparece nada, como con otros que sí puedo abrir los archivos. Turo, no pude abrir tu tarea, me pasó lo mismo que con Miguel y califiqué porque trabajaron. Y no puedo dar un comentario porque no pude verlo, ¿sí? Y creo que no lo mandé al WhatsApp, porque al WhatsApp estoy mandando todos los que me mandan tarea. Por cierto, Marifé, no me mandaste tarea. Y miren, yo les voy a poner 10 porque trabajan, ya, ahí está. Pero siempre voy a poner un comentario adrede de su trabajo, ¿sí? Como con algunos fue esto, cuidado de buscar en Google e irse con la finta. Ahora, sí existe en la aplicación de Edmodo un rollito que mandé de la neortodoxia y era sobre todo para quienes ya tenían canchita en el instituto antes. Y miren, yo lo que voy a resaltar de eso para entrar a mi ponencia es mi posición neortodoxa enfatiza, y eso es el punto, cristocéntrico, o sea, fanáticos de Jesucristo hasta morir, hasta las cachas, y revelación, las escrituras como un testigo que apuntan a Jesucristo, ¿sí? Ahí esos dos son pilares de la construcción neortodoxa. Pero tengo que desmenuzar la historia para que vayan comprendiendo la plataforma neortodoxa y por qué hoy día es incorrecto decir evangélico a medio mundo que abre su changarro y le pone un letrerito que iglesia no sé de qué y le decimos, esos son evangélicos. No, no, no. El evangélico, lo evangelicalista surge siglo XVII, pero largo camino me resta para llegar allá. Así que las denomino iglesias bíblicas, porque al final usan la Biblia. Pero ¿saben cuál es la tragedia? Y digo porque aquí estamos casi todos bautistas en este quehacer. La tragedia es que la denominación bautista se perdió en México del evangelicalismo y está en el fundamentalismo y en el pietismo. Y eso tendré que irlo explicando. Así como Bullman es neoliberal y está en estos problemas de que sufre de que Jesús fue encarnado y resucitó, el fundamentalista y el pietista en el extremo está enfatizando doctrinas terciarias como cardinales y son el fundamento, por eso se llama fundamentalista, de su fe. Y el
evangélico quiere hacer una media, pero como hay tanta contaminación que vamos a ir viendo, por eso la plataforma neortodoxa, que quiere decir una nueva ortodoxia, es lo más rescatable académica y teológicamente hablando dentro de la historia para tener una posición centrada. Entonces, les recuerdo, esto es un quehacer académico y de carácter devocional. Les recomiendo mañana el sermón porque vamos a hablar de la interpretación de Jesucristo, precisamente. Pero bueno, de manera devocional, ¿verdad? Aunque siempre pues lleva cierto nivel. Pero aquí pues es academia pura y voy a tratar de explicarles y poner, como dice Perita, con la ayuda de Dios, lo difícil accesible, ¿sí? Entonces, bravo por su trabajo, muchachos, y vamos a seguirle para adelante. Aclaro que como esto al final está en el canal de YouTube, pues tiene acceso pues el que quiera verlo, ¿verdad? Pero para mis estudiantes, los que están en la aplicación Edmodo y en el chat de WhatsApp, la exigencia de cumplir sus tareas. Les recomiendo que no lo dejen hasta el último. Empiecen hoy, mañana, el lunes, etcétera, y así tenemos interacción, ¿sí? Eso me gusta mucho con mi estudiante, tener interacción. Y el privilegio, y perdonen, lo tengo que decir así, de ser mi estudiante, es eso, esa interacción. Además, ya saben que me gusta jugar y a más de ustedes les he mandado comentarios chuscos, según yo, espero causarles gracia y no digan, ay, qué sangrón viejito. Pero la otra es esta, si no me cumplen con sus tareas, ahí está la amenaza latente, al final, pues tendremos módulos. Y al pasar a otro módulo, el que no me cumpla con sus tareas, se va de la aplicación Edmodo y se va del chat de WhatsApp. Por eso es importante estar trabajando. Ya ven, no estoy poniéndome sangrón ni poniendo mi pensamiento sobre el tuyo. No, trabajas, tienes 10. Pero pongo un comentario acerca de tu trabajo, nada más como una aportación a tu quehacer. ¿Sale? Bueno, entonces, abusados con las tareas. No se me metan en Honduras. Ay, ojalá ninguno de sus parientes persinados haya visto sus tareas o a quién estaban investigando. Ahora, no es problema leer a Bullman, pero teniendo ahora sí que la armadura necesaria intelectual para leerlo y descifrarlo. Si no, así nada más. No, muchachos, por favor. No, 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 no. Bueno, estamos en el periodo del 0 al 325, ¿sí? Fíjense que esto de las clases, aparte de apasionante y divertido, es muy entretenido. Por ejemplo, hoy voy a hablar del periodo intertestamentario, entre los testamentos, porque tengo que usarlo de referencia. Esa clase es un semestre. ¿Te acuerdas, Pablito? Tú fuiste parte del Instituto Regional y te tocó esa materia conmigo, pero yo di la teología del periodo intertestamentario, un semestre. Patrística es otro semestre. Apología, apologetas, es otro semestre. Historia del cristianismo son 2 años. Así que ¿cuándo acabamos aquí? Entonces tengo que hacer síntesis de síntesis de síntesis, pero legible, comprensible, divertida, amena, pero con contenido. Ahí tiene que venir el valor agregado, ¿sí? Bien, entonces, para hablar de esta época y ser más precisos, ahora, ay, perdonen, miren, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en el uso del testigo que son las Sagradas Escrituras, creo en la iglesia, ta, 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 ta. ¿Por qué digo todo eso? Porque al dar mi academia, a veces pareciera que no creo en lo que acabo de decir, pero es que la información científica, porque al fin la historia es ciencia, pues tiene uno que desmenuzar las cositas y todo. No atenta contra nuestra fe, muchachos, pero mucha gente tiene una venda y esa venda le llama fe. Y yo digo, no, hay que tener unos binoculares bien puestos, un microscopio bien puesto y entender todas las cosas y allí hay la fe, ¿sí? Con el entendimiento, no con la superstición, porque mucha gente tiene superstición. Les pongo un ejemplo.
¿Cómo abría mi clase en el seminario? A los pastores. Les decía, traen su Biblia y la sacan del sobaco porque aquí siempre la cargan como amuleto, ¿no? Sí, aquí está, mi Reina Valera 60 que vino desde el cielo de 10, padre. Ah, muy bien. Entonces agarraba el bote de basura y empezaba a pasar en las filas. Ponla, ponla, ponla. Se desmayaban, vomitaban, morían. Y tenía que advertirles, quiero quitarles el biblicismo, que en la teología el biblicismo es darle un lugar a la Biblia que no tiene, y quiero quitarles la consecuencia del biblicismo, la bibliolatría, e ir a las escrituras como lo que son, un testigo de la palabra de Dios, y no la veneración que se le da por superstición a la Biblia. Pero iremos hablando de eso. Que conste que les digo que yo manejo Biblia, ¿eh? Y la manejo en los idiomas, ya saben, y hago exégesis, interpretación y todo eso. Y mi fe está fundamentada en el testigo que me apunta Jesús, pero no les doy un lugar que no tiene. ¿Cómo mandaron estas niñas, Nelly, en su diagrama? Me encantó. El perro todo lleno de pelos, ¿sí? Que es la herencia que viene uno cargando. Dentro de eso, la superstición sobre la Biblia. Y luego el perro todo pelón, así como Mickey Mouse, ya desmitologizado, ¿verdad? Que se le quita la basura que vino adquiriendo. Porque arrastrar cultura, arrastrar prejuicios, arrastrar tradición, como les dije en la clase pasada, es la desmitologización histórica. Algunos se me metieron con lo del Gogol y Bolman, que el querigma. Voy a explicar eso, muchachos, pero ahorita nada más era entender como el mantel, después de comer, se queda con migajas de pan y así, lo agarro, lo sacudo, es eso la desmitologizada. No quise usar la palabra tradición porque tenemos que entender que la tradición es buena, es importante. Gente que empieza con estas cosas como que se acelera y dice, sí, fuera tradiciones. Quitar la tradición es quedar desnudos. La tradición cubre el cuerpo, cubre la piel. El chiste es qué tradición estás empleando. Y hasta para eso hay que saber hacer las tradiciones. Es lo que T.S. Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas de Fondo de Cultura Económica, maneja perfectamente como paradigmas, como modelos. La historia de la ciencia dice, siempre el conocimiento ha estado allí. El chiste es cómo lo abordas, cómo estableces paradigmas, modelos para ese conocimiento. Y luego dice dos cosas muy importantes. Una, quien hace ese quehacer está adelantado a su generación. A mí siempre me han dicho, y creo que se quedan cortos, estás 50 años adelante de tu tiempo. Yo creo que estoy no tan adelantado, sino más bien atrasados los demás. Y la segunda, ¿sí? Hay que reestructurar las tradiciones hoy día porque son importantes. Miren, sería tan ridículo decir no tengo tradición como andar desnudo, o decir sí tengo tradición, pero andar vestido como en el siglo X. ¿Te imaginas con esas capotas así, horribles, sombrerotes, ¿no? O como en el siglo XVI, ¿sí? Si tienes acceso a ese tipo de material histórico, te darás cuenta cómo se andaba vestida la gente. Ahora casi no anda vestida, ¿verdad? Y yo no te cuento, pero el hecho es que la tradición es importante. Por eso no usé tradición la vez pasada, porque no quería que se me fueran con la finta de fuera tradiciones. No, son necesarias, pero hay que reestructurarlas en base a la historia, la desmitologizada y los contextos actuales. ¿Sí? Nosotros tenemos que tres mundos. El mundo de la Biblia, nuestro mundo moderno y nuestra sociedad. Al hacer esa combinación, hacemos exégesis contextualizada, sociológica, 320, persecución, padres apostólicos, patrística y apologetas. Pero lo que debe quedar hoy claro es, estaban revueltas. No podemos decir, en ciertos años fue esto, en ciertos años fue esto. No, era un conglomerado de vivencias, de experiencias, de personajes, de situaciones. Va revuelto. Entonces yo les voy a platicar un poco de ese periodo, ¿sí?
trayendo un antecedente, periodo intertestamentario, época bíblica, para caminar sobre esos siglos e ir entendiendo, porque esa es mi insistencia, muchachos, la historia no me sirve para no cometer los errores como se maneja supersticiosamente. La historia me sirve nada más para saber qué pasó, qué hubiera yo hecho allí y hoy cómo. El principio rescato, la cultura la tengo como información, pero hago una desmitologizada, ¿sí? Nada más. Y que puedo caer en los mismos errores, por supuesto, porque todos somos personajes de nuestro tiempo. Va. Entonces, antes del 0, que no es 0, es como año 4, y Jesús debió de haber ascendido a los cielos por ahí del 34, 35, más o menos. Es muy difícil tener cierta precisión de fechas, deben entender la razón. Pero bueno, el periodo intertestamentario, 430 años, la gente dice 400, son 430 años, el periodo de silencio entre el último profeta Malaquías y el nuevo en el Bautista, ya ven, era de nuestra denominación. Bueno, entre Malaquías y Juan, 430 años, el periodo de silencio. ¿Qué pasa en ese periodo de silencio? Un montón de cosas, en un semestre lo vimos, Pablo, pero lo relevante es dos cosas. Una, el dominio griego, ¿sí? De conquista, de imperio, de dominio. ¿De dónde fue la época donde Antíoco Epífanes destruye el templo? Pero no solo lo destruye, sino la anécdota más cruel y cruenta fue que en el lugar santísimo, diría Pablo en el Nuevo Testamento, el naos, en el lugar santísimo, donde entraba el sacerdote anualmente, pues mata un cerdo y lo destripa y llena de sangre y de vísceras, todo eso tan sagrado. Olvídense, ¿verdad? Entonces, de eso viene el periodo macabeo, que macabeo es un acróstico, ¿sí? Esas letras del Salmo que dice, ¿quién entrará aquí, etcétera? Entra el rey, el soberano, el Señor. Entonces, Macabeo fue el revolucionario, el grupo de revolucionarios, familia que lleva el levantamiento en armas, a llamarle un restablecimiento de... Viene Hanukkah, que es la fiesta decembrina, ¿sí? De las luces, por eso se emplea la menorá, miren, la menorá, y la menorá, 9 días de prender velas por el significado religioso de victoria, de esas fechas, etcétera. Las luces se llama, la fiesta de las luces. Ahora, ahí hay algo de valor. Y lo otro es esto. Como el dominio griego no solo era conquista político-militar, sino cultural, la influencia de quién domina, como eran los gabachos, por ejemplo, todo en inglés, es una ilustración nomás. Entonces lo que se hace es traducir el Antiguo Testamento hebreo, lo que hoy es mi Biblia hebraica Stuttgartensia, y Stuttgartensia porque se edita en Stuttgart, Alemania, la tradición de los masoras, por eso es Biblia masorética, ¿sí? Y los masoras, pues es, diría mi niña, el más chido, o los meros machines del trabajo de la palabra hebrea, ¿sí? Entonces, la Biblia hebrea se traduce a griego, no confundan. Otra cosa es el Nuevo Testamento griego, ¿sí? Ese se escribe en griego per se, originalmente se escribe en griego, Nuevo Testamento. Pero aquí tenemos Antiguo Testamento en griego, y eso es lo raro, porque era hebrea su lengua materna del Antiguo Testamento. Entonces, Torá, Nebim, Ketubim, ley, profetas y escritos en griego. Aquí viene esta anomalía. No sabemos cómo llega, no hay idea. Siempre va a haber hipótesis, pero se quedan en eso, y si no es una con suficiente peso, yo no la trabajo, simplemente está ahí.
Pero llegan los libros apócrifos. Caray, si en Torá, Nevim, Ketuvim, Biblia hebraica, no están, ¿por qué en la Septuaginta? Y Septuaginta se llamó así porque fue un trabajo de 70 y algo de escribas que les dijeron, van a chambear traduciendo el hebreo del Antiguo Testamento a ponerlo en griego. Entonces, estos cuates chambean los 70s, aunque eran un poquito más de 70, y por eso se llama Septuaginta. Pero allí, ¿quién, cómo, cuándo, a todas, dónde? 66 libros. Y 21 no son los 21 únicos. Eres alrededor de ellos. Ya hablaré del canon, cómo empieza a surgir el canon. El canon va a ser la palabrita clave para decir, esto es lo medible, esto es lo que vamos a encerrar, aunque no significa encerrar. Canon significa regla, era caña, regla para medir. Entonces, esto es lo que vamos a conservar, pero ya hablaré de eso. Pero el hecho es que la Septuaginta, la Biblia en griego del Antiguo Testamento, ¿sí? Pues va a ser la base. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Y esto es importantísimo. Porque en la época del Nuevo Testamento, en la época de Jesús, en la época de los apóstoles, de los escritores de los evangelios, de los escritos de Pablo, de Pedro, etcétera, ¿qué usaban para fundamentar su contenido veterotestamentario? La Septuaginta. Miren, yo he dicho en sermones, porque es largo explicar, aquí del griego, el Nuevo Testamento, están diciendo del hebreo del Antiguo Testamento. Pero me falta enfatizar, como lo estoy haciendo ahorita, no usaban el Antiguo Testamento hebreo, usaban la Septuaginta. Dice, por ejemplo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y pensamos en Isaías, en el libro en hebreo, en el Antiguo Testamento, estamos equivocados. Jesús estaba usando el libro. Ahora, y aquí empieza a ver las tergiversaciones de los contenidos bíblicos. Mira, la Biblia con Dios a través de Cristo. Esa es su misión. Y lo consigue. Lo logra. ¡Bravo! Pero allí, que sea un libro mágico, divino, que es inerrable, que Dios lo inspiró con más puntos en español, en la Reina Valera, y bla, 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 bla. Superstición. Hoy día, N cantidad de pastores y de creyentes creen que la Biblia es un compendio mágico que llegó del cielo, y tienen que entender que Dios sí se reveló, y esa revelación le decimos inspiración, manifestación e iluminación. Sí sopló, sí manda sus verdades, pero ¿a quién es? A gente falible, a gente contemporánea, a gente autóctona. Mira, cuando estuviste en la escuela, y espero que no en mis clases, nunca dijiste, oye, bueno, tú no, ¿verdad? Yo no, la verdad, palabra, yo fui estudiante destacado. Ay, el guayabazo. Pero no viste ahí que decían, sóplame la 3. Entonces uno por ahí soplaba la 3. Y a lo mejor la información que daba era correcta, pero el otro por nervioso, por no ir bien, porque el murmullo, y agarra la respuesta incorrecta. O la pone. Pero entonces otro le dice a mí la 3. Entonces el que agarró el soplido de aquel, la resopla, pero ya viene con cierta tergiversación. O le pone, o le quita, o le añade,
no entendió. Se pone en griego negra. Luego de la Septuaginta, que es citada por el Nuevo Testamento. Y ahora, la Vulgata Latina, ya me estoy metiendo al texto, está yo ya mucho más allá, pero la Vulgata Latina se hace en latín y luego del latín se va a traducir al español. Entonces dime cuántas manos pasaron e idiomas. En lingüística, cuando estudiamos eso, decimos, ¡ay! Dios ha hecho un milagro de que podamos tener hoy día una escritura en nuestro idioma y que sirva para emparentarnos con Dios a través de Jesucristo. Ese es el mayor milagro. No que Dios haya soplado sus verdades antiguamente, sino que de alguna manera están preservadas, aunque con mucha contaminación de manos de copistas, de traductores, de ediciones, de añadidos de textos, de añadidos de libros apócrifos y todos los etcétera. Es un milagro que la tengamos hoy en español, pero es mejor, como puso bien Eli, tener distintas versiones, Dios habla hoy, internacional, junto con la de tu uso favorito, para leer varias y poder entender mejor el sentido de alguna traducción. Y bueno, todavía a lo mejor el trabajo de especialistas, que podemos hacer las traducciones de los textos más viejos y localizar estos y añadírtelo también como aportación. Pero entiéndeme algo, la Biblia no falla porque te conecta, te emparenta con Dios a través de la fe en Jesucristo. Ese es su éxito. Pero de que sea un libro milagroso, de que traiga de ciencia, de que no tenga errores, de que no tenga faltas, de que los copistas no se equivocaron, muchachos, eso no daña mi fe, pero entiendo que es un libro divino humano. Dios sopló verdades. ¿Qué es el trabajo del exégeta? Descubrirlas. ¿Y qué es el trabajo del intérprete? Hacer contexto de estas verdades. ¿Y qué es el mejor que hacer juntando exégesis para hacer un teológico? Para el que hacer teológico es lo que Dios sopló. Bien. Bueno, entonces, una palabrita. Sin es que todo está revuelto en la ideología. ¿Por qué estoy teniendo que partir? ¿Se me ve el disfrute? Estamos partiendo del periodo intertestamentario, llegando al periodo de la escritura del Nuevo Testamento y vamos a extendernos un poquito más allá para que entiendan que todo estaba revuelto, todo. No hay pureza de pensamiento, muchachos. No la hay, no existe. Esto lo veremos mucho más allá, pero como no hay una línea pura ideológica de pensadores o de iglesias con la tontería, se llama landmarquismo o también lo llaman hitoísmo, de que hay una línea de pureza doctrinal, ¿sí? Desde el año cero hasta nuestro tiempo. Es una superstición espantosa, muchachos. Todos los accidentes históricos tuvieron nos hicieron pagar factura para los contenidos. Por eso, adelantándome mucho más con la clásica y para quienes ya tienen ventaja, nuestro quehacer teológico cardinal hoy día es regresar al impulso original y regresar al establecimiento de nuestra denominación. Tenemos que pegar un brinco de 21 siglos y un brinco de 5 siglos para definir o redefinir nuestra posición. Pero es lo que no se hace. ¿Por qué? Porque empezaron a ver, y eso me gustó de la tarea, que no está desmitologizada la historia en nuestros contextos, voy a decir doctrinales, porque ni siquiera llegan a teológicos en las iglesias. Y entonces Nelly nos ponía en su diagrama, aparte del perro greñudo y del perro pelón, nos ponía muchas cosas. ¿Cómo se hace la liturgia? ¿Cómo se hace el culto? ¿Cómo se hace la santa? Presumimos los bautismos de la tradición inoperante, porque vale la pena la tradición contextualizada,
pero somos el pueblo concebida, somos el pueblo de la inercia, somos el pueblo sin contenido, somos el pueblo sin reflexión. En México, en otros países, en Europa, pues hay otro tipo de quehacer. En Gabacholandia no se vayan con la finta, con la Convención Bautista del Sur, fundamentalista, pietista, ya lo veremos. La del norte, la Conferencia del Norte, American Baptist Church, se salva un poquito más, pero estamos impregnados de demasiada eh, polvo en el camino. Entonces, sincretismo es que todo estaba revuelto, les estoy diciendo. En ese tiempo, la filosofía griega era pues, el pensamiento, ¿sí? Algunos le llaman cosmovisión. En sociología de la religión yo preferí llamarle religión integral, religión integral. En sociología algunos dicen cosmovisión, yo prefiero decirle en sociología de la religión, ¿qué es la religión integral? Toda la idea que existe en tu contexto política, social, filosófica, religiosa, académica, contenido. Creer que alguien conoce el evangelio y llega a mi iglesia y dice, y llega, como diríamos en filosofía, tabula rasa, o sea, metas contenidos y te repita lo que tú quieres. Error. Todo mundo que llega a una iglesia bíblica, evangélica, bautista, llega sincreta, llega con una revoltura por la religión integral. Porque la religión integral es lo que domina en tu tiempo la idea. Y eso sucede en estos años, como ha sucedido siempre, y te digo, en esa época, el sincretismo. ¿Sabes lo que quiere decir panteón, pantheos, panteón? Todos los dioses. Y algunos lo extienden y dicen, es el templo de todos los dioses. No, etimológicamente panteón solo está diciendo todos los dioses. Es decir, que donde estaban todos los fundidos, todos los muertitos, es un recinto ideológico del politeísmo, de todos los dioses que todo mundo tiene. Y viene de ahí, de esa época, pantheos, panteón, porque theos es el nominativo y theon es el acusativo, panteón. Bueno, entonces fíjate, diría el filósofo Manolín de mis tiempos de chavito, fíjate qué suave, cómo está revuelto todo. Entonces, el sincretismo hace que traiga todo mundo revueltas las ideas. ¿Qué te estoy diciendo? Los escritores novotestamentarios, unos lo expresan más que otros, pero todos también estaban contaminados, todos estaban contaminados sincréticamente de todo el mundo de ideas que había alrededor. La filosofía griega yo le llamaría neoplatonismo. Neoplatonismo. ¿Por qué? Porque al final el decir bien, no, también viene con contaminación, todo llega con contaminación. El trabajo hermenéutico de interpretación es desprender esa intoxicación lo más posible, pero admitiéndola y viendo las pautas alrededor. La filosofía griega neoplatónica contamina el Nuevo Testamento. La gnosis, como el término quiere decir conocimiento, pero era una derivación de la filosofía neoplatónica, el gnosticismo, está impregnado en el Nuevo Testamento. Te voy a poner un par de ejemplos. El primero de Juan, Evangelio de Juan. Ingenuamente decimos, lee el Evangelio de Juan, porque es el más sencillo a los recién convertidos. Es el más difícil, cargado de gnosticismo, de filosofía neoplatonista, cargado. Mira, su prólogo, es decir, cómo empieza el Evangelio,
¿verdad? Inargio logos estien, en el principio la palabra ¿verdad? Está desarrollando un esquema mental, pero bien profundo, porque la filosofía neoplatonista, Sócrates, maestro de Platón, y Platón, el diseminador de estas ideas, creían en la moral y creían en un Dios bueno, creían en la inmortalidad del alma y creían en la necesidad de una congruencia de vida con la espiritualidad. El esquema mental ideológico sincreta era que el Dios puro, porque la filosofía, pero usaremos algunos ejemplos. Decía, Dios es tan puro, tan santo, tan bueno, tan perfecto, que está hasta la goma, inalcanzable. Pero bien técnico es pureza, demiurge. El demiurge era el Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Y ese Dios del Antiguo Testamento estaba por aquí flotando, pero también estaba flotando Sofía, ¿sí? La sabiduría, Alethía, la verdad, Soí, la vida, y también flotaba por ahí en decadencia de divinidad el Logos, ¿sí? La palabra. Bueno, entonces ya me entendiste. Ahora lee el prólogo de Juan con calmita, tarea, y me vas a describir todas las divinidades que Juan está aludiendo para hacer ver que el Dios puro en el Logos egenetos arx, se hace carne, llega a ser carne. Aparece luz, aparece Sofía, aparece Logos, aparece Alethía, aparece verdad. Yo lo único que quiero es que me leas el prólogo de Juan y me pongas todas las palabritas que no te suenan literal, que son figuras, pero que dices, ¿a qué se refería Juan? Y vas a, bueno, en castellano, en la Reina va a decir verbo, mal la traducción, logos, palabra. Entonces vas a ponerme esta, ¿sí? Nada más. ¿Te fijas? Es que ya tengo 45 minutos, muchachos, no puede ser. No quiero extenderme tanto para aburrirlos y yo seguir aquí con mi verbo y de que estén haciéndose ya la meme bien dormidotes. Entonces, miren, simplemente vamos a puntualizar en esto. Hay un sincretismo espantoso. Ahora, tú te preguntarás, entonces el Evangelio de Juan no vale. No. Así como hoy día recibes un mensaje, un sermón de traer la lectura, pero por lo menos dirías, este sermón me sirvió para esto, ¿verdad? Y te lo llevas y sirve a tu construcción espiritual, a tu discipulado, y te ayuda, ¿sí? Y es suficiente, vamos a decirlo así, hasta que recibes otro o hasta que se te olvide, etcétera, etcétera. Pero lo que te quiero dar a entender es esto. El Evangelio de Juan nos sirve a cualquier otro libro inspirado, desde luego, pero tienes que entender que el personaje que lo escribe es un personaje como tú, como yo, en su tiempo, pero recibió una soplada de Dios, la verdad inspirada, ¿sí? Y el resto, el amigo hace lo mejor que puede con su equipamiento cultural y sincreta, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo, muchachos? Le estamos quitando a la Biblia el poder, como se usa desatinadamente hoy día, que la abres y dices, yo te exorcismo, te hago un exorcismo, demonio, porque aquí dice este versículo. No, muchachos, la Biblia no se usa así, menos se usa para abrirla al azar, y Dios me dijo, cuidado, la Biblia es una biblioteca, y en esa biblioteca yo tengo que seleccionar qué texto voy a leer, de qué disciplina es. Claro, le pido ayuda al del cielo, pero también empleo mis herramientas intelectuales para decir cómo hago interpretación, qué
verdad hay que rescatar, qué acción cultural tengo que desprenderme para hacer legible lo que Dios quería que quedara legible y rescatarlo. Y bueno, ahí su tiempo y que estaba también impregnado de ideas, de ideas, de ideas, de ideas, de ideas que tenía alrededor y que también quiere explicarse o también quiere defenderse o también quiere aplicar o quiere repetir este pensamiento que Dios le puso como mejor puede hacerlo. Entonces, chambita para la siguiente semana, pero no lo dejes hasta el viernes, hombre. Lee el Evangelio de Juan, no todo, el prólogo, primer capítulo, ni siquiera todo el capítulo, ¿sí? Hasta donde termina que la palabra llegó a ser carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, y empieza a verme todas las palabras que te suenan raras como figuras de lenguaje, ¿sí? Y vamos a escarbarle un poquito más con eso la próxima semana para explicarte lo difícil que es que el Nuevo Testamento haya sobrevivido como sobrevivió, ahí está la mano de Dios, pero también entender el trabajo que tenemos que hacer de traducción, de interpretación sobre todo, porque muchas posiciones que tenemos hoy día como fundamentales simplemente fueron adecuaciones en ese momento de pensamientos teológicos, de defensa sobre la persecución o de la definición de la fe por la patrística. Espero haber sido legible. Cualquier otro comentario, por favor, házmelo llegar por el WhatsApp o por la aplicación y sigo estando a tus órdenes. Mucho gusto de saludarlos. Adiós. Me parezco a Cachirulo. Adiós, amigos.